Buenas tardes. En esta presentación se va a mencionar el plan de clase de la materia de lengua y literatura para el primer grado de educación general básica. En este plan de clase del área de lengua y literatura para el año básico primero, paralelo A, el cual se va a realizar desde el 14 de abril al 16 de abril. El nombre de la unidad didáctica se le ha colocado Aprendo Escuchando. El estándar es el ELL 1.4.1.b. El nivel de logro 1, que nos menciona qué diferencia entre imagen y texto escrito, predice a partir del contenido y de los paratextos, comprueba o descarta sus hipótesis, relaciona el contenido del texto con sus conocimientos, experiencias previas y los elementos del texto en sí, como personajes, escenarios, eventos, etc. El tema de esta primera clase se llama Relación entre imágenes y texto. La destreza, como destreza de criterio de desempeño, se ha tomado el criterio de evaluación de las estándares, el cual nos menciona que elaborar significados de diversos materiales impresos del entorno a partir de diferenciación entre imagen y texto con sus conocimientos, experiencias previas y los elementos del texto entre sí, como personajes, escenarios, eventos, etc. De predecir a partir del contenido y los paratextos, y de la posterior comprobación o descarte de sus hipótesis autorregula a su comprensión mediante el parafraseo, formulación de preguntas sobre el contenido del texto. Dentro de las estrategias metodológicas se coloca lo siguiente. La experiencia que nos devoraremos unos 10 minutos. Comenzar con un saludo cálido y una breve canción para motivar a los estudiantes y generar un ambiente positivo. Realizar una dinámica participativa, donde se preguntará. Mediante el uso del proyector se presentarán imágenes que combinen el texto e imágenes, y se les preguntará a los niños qué elementos visuales observan, qué elementos identifican y qué características notan. En introducción al tema, explicar brevemente la diferenciación entre imagen y texto. Reflexión y conceptualización que durará 30 minutos. Señalar, describir verbalmente elementos y utilizando hojas de trabajo, explorar imágenes, recortar y clasificar solo imágenes versus imagen con texto o números. En la aplicación, con el uso de las hojas de actividades, pedirle a los estudiantes que encierren de color azul las imágenes que tienen letras o números y de color rojo las que consideran que solo son imágenes. En los recursos se utilizará el proyector, las imágenes relacionadas al tema, la pizarra y marcadores y hojas de actividades. En la segunda clase se estarán realizando las siguientes actividades. La experiencia se comenzará igualmente con un saludo cálido y una canción para motivar a los estudiantes. Se realizarán varias preguntas sobre si conocen qué es un cuento y qué cuentos conocen. Introducción al tema. Seleccionar un cuento corto que esté ilustrado, donde las imágenes jueguen un papel importante en la narración. De preferencia puede ser un texto con la técnica pop-up, un cuento. Reflexión y conceptualización. Una lectura interactiva, leer el cuento en voz alta, mostrando las imágenes o a medida que se vaya avanzando en la narración. Mediante una pausa estratégica, detener la lectura en puntos clave donde las imágenes aporten información significativa o representen un hecho relevante. En la aplicación, pedirle a los estudiantes reflexionar sobre cada evento suscitado en el cuento y mediante el uso de una hoja de trabajo, presentar un cuento gráfico corto con una secuencia de viñetas con imágenes y poco texto, al que le falte el último recuadro en donde el estudiante deberá imaginar cuál sería el final del cuento. En las clases que se estarán realizando el 17 de abril, se estará evaluando lo que es el estándar ELL 1.4.1.c, que es el nivel de logro 2, en donde diferencia entre imagen y texto escrito
predice a partir del contenido y de los paratextos, comprueba o descarta sus hipótesis, relaciona el contenido del texto con sus conocimientos, experiencias previas y los elementos del texto entre sí, como personajes, escenarios, eventos, etc., y autorregula su comprensión mediante el parafraseo y la formulación de preguntas sobre el contenido del texto. En las actividades a realizar durante esta clase, se comenzará con un saludo e igualmente con una canción para motivar a los estudiantes o una actividad. Relatar actividades que realizaron el fin de semana en sus hogares o lugares visitados. Preguntar a los estudiantes qué realizaron el fin de semana, quiénes realizaron actividades deportivas o al aire libre y con quién realizaron esas actividades. Introducción al tema. Identificar las características de las imágenes. Reflexión y conceptualización. Con el uso de revistas o folletos, pedirle a los niños recortar imágenes y palabras. Interactuar y crear una historia con las imágenes recortadas. Conversar las características de cada imagen recortada. En la aplicación, con el uso de las hojas de actividades y las imágenes recortadas, vamos a clasificar en la siguiente hoja de trabajo, en donde los estudiantes deberán clasificar las imágenes si son solo imágenes o también contienen letras, números o textos. Para el caso del nivel de logro 3, que nos menciona resignifica los textos y emite comentarios críticos acerca de lo leído, se estará realizando en la clase que va desde el 21 de abril al 22 de abril. En estas clases se estará empezando con un saludo, una actividad para motivar a los estudiantes. Se estará mostrando algunas imágenes en el pizarrón sobre animales y se les pedirá a los estudiantes que mencionen algunas características o algo referente a ellos. En cuanto a la introducción, escucho la lectura y aprendo. La reflexión y conceptualización. Con el uso de imágenes proyectadas o con fichas impresas, mostrar a los estudiantes algunos animales y mencionar algunas características. Mencionar algunas palabras que están en el texto de trabajo y que sean de difícil comprensión para los estudiantes. Esta actividad se puede realizar con las imágenes o también con títeres para motivar a los estudiantes y mejorar su comprensión. En la evaluación, se les entregará a los niños una hoja de trabajo y se les pedirá que coloreen los animalitos que se hayan mencionado durante la clase.